Porque carnaval es mucho más que un entretenimiento, es trabajo, es cultura, forma parte de nuestra identidad. Entonces, entendemos que tal como lo concebimos, tal como era usualmente el carnaval, lo tenemos que suspender. Nadie la esperaba, pero tenemos que mirar que en esta movida hay mucha gente que pierde plata, pero también la plata se puede recuperar. Y hay otra gente que pierde la salud, porque entre la salud y la muerte prefiero que no haya carnaval. Este fondo lo que va a hacer es retribuir con 10.000 pesos para cada componente de los equipos de carnaval. Suspender el carnaval no es una cosa que sea tan común como uno podría pensar en 2 siglos. Claro, una historia, ahí está, un carnaval que está permanentemente con nosotros desde hace más de 2 siglos, 220, 230 años. Y justamente se ha suspendido, esta es la quinta vez sin momo. Lo cual sí, uno es bastante sorprendente, porque cuando se repasa las situaciones que parecían poco propicias como para estar de celebración, en que hubo carnaval en Montevideo, y estoy pensando, no sé, en tiempos de la Revolución, en el Montevideo sitiado de 1813 y 14 sitiado por las fuerzas revolucionarias, los montevideanos y las montevideanas celebraron el carnaval como si nada. O durante la Guerra Grande, donde también hubo un sitio de casi una década, y hubo carnaval, tanto en el Montevideo de la Defensa, Colorado, como en el Cerrito Blanco, también hubo carnaval, en el campo sitiador. Estás acá sentado, es febrero y está vacío, no hay nadie y no va a haber nadie. ¿Y qué te pasa con eso? Y ahora en vez de maquillaje, quiero un bronceador. ¿Pero qué te pasa con que no haya carnaval? Ah, perdón, yo estamos al aire. Sí, oh, dale, perdón, mil perdón, discúlpeme, No, discúlpeme. dale. Me lo pongas esto, perdón. Dale. Es una sensación increíble, muy rara. Es el primer febrero en 40 que no tuve carnaval. Una sensación primero muy triste y después como me encontré perdido. Hoy estar acá en este día hermoso compartiendo esta nota contigo, acá en la Platea Alta, mirando lo inmenso que es esto, me trae recuerdos, me emociona, tengo sensaciones encontradas, pero sufrí mucho el día del desfile, cuando toda la gente, mis compañeros de conjunto y la gente llegada y los hinchas me decían, estaremos preparando el desfile. Y ahí caí que no había carnaval, Ana, y no me da vergüenza contarlo, ya lo he dicho a colegas tuyos, me puse a llorar. Pasé una noche muy fea, muy triste, estuve encerrado en mi casa una semana, en mi cuarto ahí, y después de a poco fui reaccionando y era bravo hacer carnaval. Yo fui uno de los que luchó más hasta diciembre, quería que por lo menos hubiera un concurso televisado, y después el 16, creo, fue de diciembre, el presidente habló, marcó unas pautas para lo que se podía hacer y lo que no, y a los pocos días la intendenta suspendió el carnaval, y ahí decidí bajar la cortina para este carnaval y ya pensar en el que viene. Estoy deseando que pase febrero lo más rápido posible para ya empezar a disfrutar el que viene, como hacíamos antes. Entonces también tenés que procesar lo que te pasa a vos con eso, pero también acompañar, apoyar, hablar con toda esa gente, montones de personas que viven todo el año para eso. ¿Qué les pasó a todos los cíngaros? ¿Qué pasó en el carnaval en general, si querés, con este duelo que están pasando? Fui claro con ellos. Bajamos la cortina hasta el mes de septiembre. Con seguridad los ensayos del carnaval que iban a ser menos, porque tenemos preparado salud y la despedida que va a quedar lo mismo. Y es preferible hacer eso y no arriesgar nada, hacer carnaval cuando tengamos la conciencia de que va a ser bien para todos, que no va a perjudicar a nadie, que tenemos que tener seguridad para todos. Y hoy por hoy con esto del virus todavía no
no pasa eso, ¿entendés? Entonces decidí parar, les comuniqué a todos, estamos todos de acuerdo. Con seguridad el 99% del plantel de este año va a estar el carnaval que viene. Y el tiempo pasa rápido. Se suspendió el carnaval y ¿qué pasó después? Eso tuvo un impacto en los ingresos de alguna gente, tuvo un impacto cultural también. Entonces, ¿qué están pensando con respecto a eso? Se suspendió el carnaval y de alguna manera se pospuso la alegría. Porque febrero para los uruguayos, no solo para los montevideanos, febrero es carnaval. Para nosotros fue una medida muy compleja a la hora de asumirla. Fue gradual. Primero empezamos a recibir a las comparsas que venían a plantearnos que el desfile de llamadas les era casi imposible, que estaban gastando en pensar en algo que quizás no salía, que querían una definición rápida, y luego se pasó a lo que tradicionalmente se conoce como el Carnaval Mayor. Contame un poco qué pasó con la suspensión del carnaval, que se armó un fondo, que se convirtió en no sé si en uno de los primeros logros del sindicato, pero en una cosa importante. Mirá, el sindicato, para ser un sindicato nuevo, nos costaba mucho trabajo poder entrar dentro de esa fuerza que tenía que tener todos los componentes. Por suerte tuvimos, dentro de un mal, porque con esta pandemia, podemos tener un logro que teníamos hace tiempo, que era reivindicar, por ejemplo, al componente, al que siempre el obrero de carnaval. Y bueno, podemos llegar a saludar a las nuevas autoridades de la Intendencia. Y bueno, ahí plantearle, si no iba a haber ese carnaval, hay una partida fija de dinero, que era para las redes de escenarios populares. Y bueno, entonces, ¿por qué no volcárselo al protagonista, al componente? Bueno, dijeron que lo iban a pensar y bueno, al poco tiempo nos llamaron y bueno, por suerte se dio esto de que sí. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos son? ¿Cómo se eligieron? Bueno, ¿quiénes son? Mirá, en principio se había hecho un cálculo más o menos con la gente, con el fichaje del año pasado, con la gente más o menos que estaba. Sé que eran 15 millones de pesos para más o menos algo de 1000 personas, 1000 y pico de personas, ¿no? Y se daba algo de 10.000 pesos por cabeza, como decimos. Porque de repente uno, si ve el carnaval de afuera, lo primero que piensa no es que es un ingreso para un montón de gente. O sea, hay gente que contaba con ese dinero para algo. Claro, quizás no te va a solucionar la vida, pero sí, por ejemplo, para algo de repente vos tenías que pagar una cuota o algo con ese dinero. Y yo sé, la gente Safrari más o menos es una ayuda, no te va a solucionar la vida, como te lo digo, pero sí, de repente es un estímulo, una cosa así, bueno, dentro de tanto que la peleé, que hice ensayos y todo, por lo menos hay una recompensa, ¿no? Mal o bien, pero más o menos se logró eso. Y para Sucao fue un logro, o sea, porque la estamos siempre peleando por esa tercera pata, porque si Sucao, una de las preferencias de lo que quería más Sucao, era la tercera pata, o sea, si estaba DAEPU, estaba la Intendencia, faltaba la parte de los componentes, que somos los actores de carnaval. O sea, sin componentes no hay carnaval. Y bueno, por suerte se logró, a partir de todo este problema, o sea, problema de toda la pandemia, y lo que se logró fue un acercamiento con DAEPU, cosa que antes no había, que o sea, DAEPU no aceptaba a Sucao como sindicato. Bueno, ahora por suerte estamos trabajando todos juntos y bueno, esto es también otro logro bárbaro, ¿no? Y ahí empezamos a tratar de achicar dolores, porque que Montevideo pierda su carnaval o lo tenga que posponer es una situación muy compleja y muy dolorosa para una administración que está empezando y que más que hubiera querido esta administración que sentarse a disfrutar de los desfiles de carnaval, de los corsos barriales, de los desfiles de llamadas, del teatro de verano. Es decir, se nos acabó la fiesta por un momento. Hasta que, pasado el momento de duelo, decidimos generar pequeñas situaciones que pudieran mitigar el daño, entre otros el económico. Y al carnaval le mitigamos la dificultad con la creación de algunos fondos
para tratar de por lo menos... Como el Fondo Cachila-Asilo. Por ejemplo, el Fondo Cachila-Asilo. Y vos decías, mitigamos algunas cosas desde de lo que tiene que ver con lo económico. Con lo económico, con sí. esos fondos que se crearon. En realidad no se crearon, son los mismos fondos con los que la Intendencia enfrentaba los gastos de carnaval que ahora fueron redireccionados para el Fondo Cachila-Silva. No son fondos nuevos, no hemos agregado dinero a eso. La Intendencia tiene problemas económicos y no está en condiciones de generarse nuevos flancos de debilidad. Lo que se hizo fue reorientar esos fondos que podían ir para el jurado, que podían ir para los premios, que podían ir para apoyar algún desfile, reorientarlos todos a, en este caso, los componentes que llegaban de la liguilla anterior y que se habían inscrito en tiempo y forma para este carnaval. Bueno, y hay una parte del carnaval que es también eso, que la gente vive del carnaval y vos que estás cerca, que lo ves, ¿viste? ¿Tuviste que ayudar a alguien? ¿Viste alguna situación de cerca de alguien que la estuviera pasando mal, que hubiera calculado, como decías vos, y no tuviera el margen que de repente otra gente tiene? No, no vi. Me tuvieron que ayudar a mí. Yo soy una persona que vive al día, como cualquier persona. Y yo me defiendo mucho durante el año con el conjunto, y más con carnaval. Si el carnaval te va bien, de repente te puede quedar algo del premio, te puede pagar todas las cuentas. Los Íngaros son un conjunto que hacen 120 tablados. Entonces vos juntás lo poco que te puedes juntar, lo mucho no, pero que juntás, yo lo separo en meses y con eso la llevo durante el año haciendo espectáculos y eso. Y este año no va a estar eso. Va a ser tremendo este 2021. No solamente para mí, sino para todas las personas que esperaban tener una entrada en carnaval. Otros, hay diferentes, gente que gana diferente en carnaval, unos ganan más, unos ganan menos, lo que ganan más apuntarán a otra cosa. Hay gente que gana de repente para pagar la escuela de su hijo todo el año, hay gente que paga para cambiar el auto, hay gente que trabaja en carnaval para, no sé, muchas cosas. Pero lo va a sentir todo el mundo, va a ser tremendo este año en ese aspecto. Pero va a estar complicado este 2021, complicado. Por eso mucha gente, se hizo, no lo digo yo, hicieron un estudio, 2 encuestadoras muy famosas, de las más grandes de Uruguay, que en el carnaval le había vinculado 40.000 personas que vivían de ese mes de carnaval, de esos 40 días. Gente que vive, ya te digo, puede vivir un año, puede vivir un par de meses, puede vivir el mes, pero gente que cuenta con eso. 40.000 personas, desde los componentes hasta el vendedor de churro, hasta los taxis que paran en la puerta de cada tablado, no sé, 1000 cosas. Y eso es una parte que se va a sentir mucho. La Intendencia tuvo un buen gesto con el subsidio, que le dieron 10.000 pesos a cada integrante, y algunos de los técnicos y algún utilero, en el caso de los Íngaros para 26 personas. Pero eso no cubre casi nada de lo que puede ganar una persona en carnaval. Lo otro que llama la atención es que de esas 5, esta es la quinta, pero de las 5 veces, si contamos esta, 3 fueron por enfermedades o epidemias, ¿no? Exacto. Como que es una cosa que al menos puede llamar la atención, pero sí eso pesó sobre enfrentamientos bélicos. Ahí está, la situación sanitaria es la que provoca, diríamos, la mayoría de esas suspensiones. Porque la primera es en 1868, año en que, por cierto, Montevideo estaba viviendo una epidemia de cólera, pero estaba en una situación bastante más complicada desde el punto de vista político-militar. El 19 de febrero de 1868 ha pasado a la historia como el Día de los Cuchillos Largos, así lo bautizó Carlos Real de Azúa, en función justamente
de enfrentamientos entre blancos y colorados que dejaron como saldo el asesinato de 2 expresidentes de la República, Venancio Flores y Bernardo Berro, lo cual rápidamente derivó en un baño de sangre para todo el país. O sea que en esa situación, cuando llegó, es decir, esto era el 19 de febrero, el carnaval tenía que empezar el 22 de febrero y la verdad es que nadie se acordó del carnaval en medio de esa verdadera matanza y de esa situación tan difícil. Bueno, ¿cómo es un febrero sin tablado, sin carnaval, acá en este lugar que está vacío? Bueno, este lugar me trae muchos recuerdos, me parece que es el lugar donde nosotros iniciamos la parte, digamos, empresarial en el carnaval. Pero bueno, se tomó ese desafío en esta plaza que tenemos acá, que después sobre el 2010 amablemente nos invitaron a retirarnos y bueno, salió esa cosa muy loca que fue en la explanada del hipermercado Jean, donde ya se había hecho muchas veces, pero a mí siempre fue un lugar que me llamó la atención para hacer las cosas bien. El año pasado se cumplieron los 10 años del Monumental de la Costa, ¿no? Ex Monumental Tres Cruces para aquellas generaciones nuevas. Este año no hubo. La desazón que... O sea, primero se da una tranquilidad de haber tenido la definición, de decir, no se hace. Eso le saca una gran cuota de estrés a uno del quiero y no puedo, que vamos, que vemos, que hacemos, que lo hacemos más o menos, que lo hacemos con tal aforo, que lo hacemos... Digo, vamos a definir. Y bueno, ese primer cimbronazo nos dejó un poquito más, si se quiere, más tranquilos con el pesar y todo. Después pasa que cuando viene el momento, el cachetazo, que es el 23-24 de enero, cuando uno dice, hoy sería el desfile, hoy estaríamos abriendo, hoy tal cosa. Y bueno, está heavy. Pero la gente como despide a esta tremenda murga. Se despide el Monumental de las Contas yendo rapidito para... Ahora, 20 años más tarde, lo que determina la segunda suspensión, la segunda vez en que Montevideo no tuvo carnaval, fue una epidemia de cólera que en una ciudad que en esos momentos tenía más o menos 200.000 habitantes, provocó unos 1.300, 1.400 contagios y más de 500 muertes, Y bueno, las autoridades con buen tino resolvieron que suspender el carnaval, lo cual generó protestas, por parte protestas muy serias por parte de toda la sociedad. Es decir, Montevideo no se conformaba con la idea de no tener carnaval. Privados de lo que eran habitualmente el programa de fiestas, que ya a esa altura contaba con desfiles, con bailes de máscaras y tal, es decir, la población tomó las calles por su cuenta y revivió de alguna manera lo que eran los carnavales bárbaros, ¿verdad? Es decir, los juegos con agua, con proyectiles, y bueno, y entonces uno lee las crónicas en la prensa de la época de Sarandí, la calle Sarandí, que era en ese momento el centro, ¿verdad?, de la vida ciudadana, convertido realmente, es decir, era una batalla campal, ¿verdad? Es decir, porque rápidamente esas guerrillas que empezaban como una diversión, rápidamente degeneraban en trompadas, en botellazos, en escándalos de todo tipo, lo cual, bueno, evidentemente no era la mejor situación para la situación sanitaria que se estaba viviendo, ¿no? Pero bueno, frente a eso, las autoridades finalmente terminaron autorizando un baile de máscaras en el Teatro Solís, que resultó multitudinario. Uno podía pensar que todo aquello iba a tener resultados nefastos, pero no, todo lo contrario. Fue como un exorcismo que dio sus resultados, porque a los pocos días la epidemia empezó a aflojar, y bueno. De repente representás como un montón de gente o alguna gente que hace cosas que de repente no son visibles y que tiene una relación con el carnaval y que también le pasó esta suspensión y este febrero raro, ¿no? Es un febrero raro
que por lo menos creo que a nosotros, a nuestra generación, nos va a tocar vivirlo y a muchas generaciones no más, porque tenemos entendido que no han habido muchas suspensiones de carnaval. Tal vez haya gente que haya sido más afectada económicamente. Capaz que a mí me afectó más por el lado anímico que por el lado económico. Pues yo tengo un trabajo de todo el año, que utilizo de repente la licencia para hacer la zafra de carnaval. Y sin duda, mucha gente contaba con la plata de febrero, que es lo que hace todos los años, para destinarla a algo económicamente. El impacto de la gente que trabajamos en carnaval, sí, económico es muy grande. Pero anímico creo que es muchas veces multiplicado por lo económico. A lo económico te acostumbras. Es una zafra menos o es como estar en el seguro de paro porque estamos en pandemia. Te adaptás a no tener el ingreso económico, pero creo que te lleva más la nostalgia a otro lado, al no saber qué hacer, al extrañar, a ver todo esto vacío. Siento carnaval, que se note, que brille la noche, que asalten los ruidos de la Muy bien, contame, vos sos utilero, ¿con qué conjuntos salías? Contame. Yo empecé en el 2006 yendo al Éucaro con Colombina Che, de acompañante, y bueno, de ahí quedé fijo, me adaptaron los chiquilines y bueno, de ahí estuve en la Colombina, en Clásicos Asaltantes, la Margarita, Diablos Verdes, la Consecuente, y este año estoy en Nos Obligan a Salir. ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pasó cuando se tomó finalmente la decisión? Hubo idas y venidas y después se tomó la decisión de que no había carnaval. Muy raro, llegar a casa y no ir a los ensayos, muy raro. No tanto, en mi caso, el tema tanto económico, es más el ocio de llegar a mi casa y eso es lo que extrañaba, de los compañeros, de terminar los ensayos y quedarse a tomar una, todas esas cosas, y te olvidás de otros problemas que pasan en la vida de uno. Fue un carnaval muy raro. ¿Y te parece que la gente que, digamos, no es del carnaval se da cuenta como del impacto que tuvo para un montón de gente esta suspensión? Yo creo que la que está en carnaval sí, pero la que no, creo que no, ¿cómo te puedo explicar? No le interesaba esto. Estaban en el tema de otra cosa, la salud y todo, que carnaval. Se perdió mucho la fuente de trabajo. Pero yo creo que en muchos lados pasó lo mismo. Los trabajos, en otro tipo de trabajo también. Vamos a tener que volver a los afectos y una cantidad de cosas porque si no, no vamos a poder vivir. De hecho, se está reflejando que la pandemia la pandemia más grande no es el COVID, sino el distanciamiento social y toda una cantidad de cosas. Que además el tablado tiene eso, ¿no? Encontrarse con gente. Es que el tablado tiene que ser eso. El tablado no es streaming, el tablado el tablado es un punto de encuentro donde la gente hace una comunión en el aplauso, en la risa, en una cantidad de cosas que no lo puedes hacer del sofá de tu casa con el café. Y ahí pasa todo lo que es lo comercial, digamos, todo eso pasa a un segundo plano cuando vos decís, wow, no voy a estar acá recibiendo a otros amigos. Me emociona, discúlpenme, pero no, bueno. No. Recibiendo a los amigos, recibiendo a los artistas, tratando de buscar qué hacemos, nos reímos en ese cuadradito que tenemos, que conversamos con la gente del bingo y que decimos, está bueno de gente, vamos a tirar otro, tal cosa, pero mucha risa, mucha alegría, mucha diversión, y eso sí que es lo que, cuando te cae la ficha, es fuerte, es muy fuerte. ¿La tercera? ¿Por qué La fue? tercera, sí, es la Guerra Civil del 4, ¿no? Es decir, la guerra estalla en enero de 1904 y evidentemente en febrero las autoridades, el gobierno resuelve dejar sin efecto todos los festejos oficiales. Según uno lo lee, lo recoge en la prensa de la época, en los barrios hubo alguna que otra mascarita, se vio alguna que otra serpentina.
pero de todas maneras lo que pesó fundamentalmente fue, bueno, el clima de pesadumbre, de preocupación. Es decir, la guerra civil tuvo lugar en el interior, no llegó a Montevideo, pero evidentemente fue algo que conmovió profundamente a toda la sociedad. El ambiente no estaba para carnaval. Y por último, la cuarta, la que nos antecede, fue en 1955 y también motivada por una situación sanitaria. Yo diría de todas maneras que es una suspensión a medias, porque es decir, provocada nada menos que por la epidemia de poliomielitis, ¿verdad? Es decir, que realmente, es decir, provocó pánico en la sociedad, porque contrariamente a lo que sucede hoy, los principales afectados eran los niños, a los que les provocaba o la muerte o lo que se llamó en su momento la temida parálisis infantil, ¿verdad? Y bueno, y sin embargo en febrero la situación parecía estar controlada y el carnaval empezó normalmente, pero sí, en marzo los casos empezaron a aumentar y entonces, bueno, rápidamente se resolvió clausurar todos aquellos espacios, digamos, de concentración infantil, entre ellos, obviamente, los tablados, ¿verdad?, que en ese momento proliferaban por cientos en Montevideo, ¿verdad?, en todo Montevideo, en toda la ciudad, en todos los barrios. Y entonces, bueno, clausurados los tablados, de todas maneras siguió, se desarrollaron todavía algunos de los eventos previstos relacionados con el carnaval, pero de todas formas dejaron de funcionar, se clausuraron los tablados, que en esa época eran, bueno, uno de los contenidos, de los núcleos más centrales, más decisivos del carnaval de entonces, ¿verdad? Uno te escucha y piensa, en realidad, el quinto, es el más estricto en términos de cuánto se suspendió. ¿Cuál es el impacto? Vos que te has dedicado a estudiar eso toda tu vida, de la suspensión de un carnaval para la cultura, para el Uruguay, para... Claro, para todo, porque la fiesta, una fiesta que tiene ese arraigo impresionante y esa permanencia, está evidenciando hasta qué punto, es decir, para los uruguayos y las uruguayas, el carnaval se ha convertido en un ritual que nos identifica. Esto no quiere decir que todo el mundo participe de él o que todo el mundo guste de él, pero de todas maneras es sí uno de los eventos anuales, es decir, que se ha convertido en una de las tradiciones más fuertes de nuestro país, ¿verdad? Es decir, es el hecho, bueno, de prescindir de esa tan sana tradición que hemos instaurado los uruguayos, en que practicamos ese ejercicio tan saludable de mirarnos a nosotros mismos, es decir, con humor, es decir, y con una mirada crítica, y reírnos de nosotros, cosa que a mí me parece que nos hace mucho bien. El desfile de llamadas es un momento como donde todo el resto del Uruguay observa ese momento, donde hay un culto a esos orígenes. Es un momento de gloria. Y como que este año desapareció. Es aquella canción de Serrat que uno escuchaba en sus primeros momentos, ¿no? Todo ese año pensado para esas oportunidades, ese cambio de roles que se da de alguna manera, esa manera de plantarse en la calle Isla de Flores y levantar en la cabeza del orgullo. Bueno, todo eso, posponerlo, es una mutilación. Entonces, lo que pretendimos y pretendemos es mitigar ese daño.
no lo generamos nosotros, lo genera la pandemia, pero nosotros tenemos la responsabilidad de timonear la pandemia y de mitigar los daños. ¿Cómo es ver que en esta calle no hubo desfile? Ver la calle y pensar que febrero sí, y que no hubo desfile. Es un sentimiento, a pesar de que a veces muchos lo toman como parte comercial, porque para muchos es un comercio, para el protagonista es un sentimiento, porque estar aquí en la calle en ese día, por ejemplo, es cuando es como jugar en el Estadio Centenario, ver la gente que baila contigo, esa gente que quiere ver las comparsas. Y no solamente eso, sino está, por ejemplo, como habíamos hablado con amigos, está, por ejemplo, la previa, el backstage de todo esto, que es lo más importante. El llegar al club temprano y que ver la gente que se está ayudando unos a otros, y bueno, toda la pronta para venir, para estar en hora en las llamadas. Y hay una cantidad de cosas de que pucha, cuando decíamos, pensar que a estas horas estábamos aprontando, estábamos saliendo ya para Isla de Flores. Entonces es un sentimiento que lamentablemente no se pudo lograr, pero también si tenemos conciencia, bueno, mejor era parar para seguir andando, ¿verdad? ¿Cuánta gente, para cuánta gente esto significó un golpe en lo económico? Porque mira, o sea, mucha gente, no te lo podría calcular ahora. Estamos hablando, por ejemplo, de casi 45, 50 conjuntos que tienen con un promedio de 150 personas. 150 personas que son las que están desfilando, más técnicos y una cantidad de gente, vestuaristas. O sea, esto es la verdad que es una pérdida, no solamente la pérdida económica, sino emocional por el hecho de estar. Contame un poco cuál fue el impacto que tuvo para vos, para la cantina, que se suspendiera el carnaval. Y acá ensayan la murga, los curtidores de hongo. Ensayan acá. Y no hubo en todo el año. Y aquí en el gimnasio también tuvo que cerrar el club. Yo el año pasado no abrí el club casi en todo el año. ¿Y cuánto tiempo hubo ensayos? ¿Llegó a haber ensayos acá? No habían arrancado, no. No, porque esto fue en marzo la pandemia. Ya claro, no arrancaron. Ya no arrancaron. Recién terminaba el carnaval del 20. ¿Y eso tiene un impacto económico, me imagino? Sí, en los ingresos. Sí, porque la luz hay que pagarla igual, los impuestos hay que pagarlo igual, no te sacan nada. Y en un año normal de carnaval, ¿cómo es la dinámica? Para el que no sabe, ¿cómo es la dinámica normal? ¿A qué hora llegan los componentes? Los componentes vienen a las 8 y ensayan hasta las 12, después se quedan un rato más y consumen. Consumen, ahí va. Entonces eso es un ingreso con el que vos contás. A veces viene gente a ver y todo. ¿Cuánto tiempo dura para vos esto de los ensayos y el carnaval? ¿Cuánto es carnaval en términos de ingreso, de movimiento del club? No es solo febrero. Un año normal es todo el año. Porque los ensayos, ¿cuándo empiezan en general? Y ponerle que empiecen en mayo, en junio y ensayan todos los días. ¿Cómo es? ¿Qué les pasó por la cabeza cuando finalmente se decidió que este año no había carnaval? Kitty. La palabra que para mí envuelve es frustración. Como que nos sentimos frustrados porque trabajamos durante todo el año para, en carnaval, brindarle algo a los vecinos, que es lo único que tiene el vecino para acercarse a la cultura. Y siendo nosotros un barrio pobre, es la única posibilidad que tienen de traer a sus hijos y a disfrutar acá. Así que ya digo, mi palabra fue frustración.
¿Y quiénes vienen? ¿Vienen familias? ¿Viene gente del barrio? Sí, vienen familias. Acá, a través del tiempo se ha criado el barrio acá. Todos los vecinos con sus hijos, gente grande, mayor como yo, ha visto a sus hijos, sus nietos, todos pasar por acá. Y ya digo, como es un lugar económicamente bajo, pobre, vamos a decir, es lo único que tienen como para ir, no supone pagar boleto, la entrada es accesible, tienen buenas instalaciones. Pero hay todo un carnaval en lo que se llaman los escenarios populares, en una cantidad de barriadas montevideanas que levantan sus escenarios en algo que es además lindísimo en el sentido de que justamente frente a esa fiesta más profesionalizada, más privatizada, que tiene que ver con el concurso, con los escenarios comerciales, ¿verdad? Bueno, ellos de alguna forma recuperan el sentido colectivo y participativo de la fiesta, ¿no? Porque esos escenarios que son levantados con el esfuerzo además de gente que pertenece a barriadas justamente, en muchos casos muy carenciadas, y que entonces levanta su escenario para poder tener su carnaval, bueno, también eso tiene un impacto económico importante, porque el dinero que se hace justamente con los espectáculos de carnaval en febrero, después ellos lo invierten en obras sociales que desarrollan durante el año en el barrio, que tienen que ver con policlínicas barriales o con una biblioteca o con obras que son necesarias o con actividades deportivas, el baby fútbol y todo lo demás, que vive un poco de eso. ¿Y esto tuvo también un impacto económico para el barrio? ¿Hay gente que hace alguna entrada de dinero vendiendo cosas, por ejemplo? Nosotros acá, en general, últimamente explotamos, vamos a decir, de una manera, el teatro, ¿no? Tenemos unas personas que trabajan con nosotros en la cantina, después tenemos un vendedor de churros y después más nadie alrededor nuestro. Sí, en realidad nosotros lo que hacemos es armamos esa subcomisión de carnaval, ¿no? Y trabajamos el tema de la zona de comidas y de las bebidas y lo que sea, y todo lo que se genera allí es lo que se hace como fondo para trabajar durante el año. O sea, o sea que todo ese dinero que juntaban para trabajar durante el año ahora no existe. No, porque es el único ingreso que tenemos nosotros. También es cierto, Kitty, que desde la Intendencia, o sea, nosotros trabajamos como esa calidad de socios en el sentido de que ellos proporcionan todo lo que son los 3 conjuntos, ¿no? Y bueno, y de ahí es que nosotros logramos tener carnaval en los barrios, en los escenarios populares. La red de escenarios populares funciona también en sociedad con la Intendencia en ese sentido. Digamos que esta suspensión también afecta el año, o sea, este año que está corriendo, porque esos ingresos por ahora no está resuelto si los pueden generar de otra manera. Claro, ahora, cuando al fin de este periodo, cuando vayamos a hacer las cuentas, nos vamos a dar real cuenta, sí, de lo que nos falta, de lo que no, porque nosotros con lo único que trabajamos durante el año, el único ingreso que tenemos es el que nos proporciona carnaval. Nosotros decimos, tratamos en la medida de tener ese carnaval como esa contrapartida hacia el vecino y la vecina, lo que nosotros queda ese resultado después se vuelca acá adentro, ¿no? Claro. O sea, son las mejoras, mantenimiento, los talleres, todo eso hace que vuelva de alguna manera a volcarse a la comunidad. Claro. Nosotros ya vamos ya tienen el plan, programando qué se va a hacer en el año con lo que iremos a ganar, que ya más o menos sabemos qué es lo que tenemos una idea de lo que podríamos ganar. Y entonces nuestro aporte a obras o lo que sea sale de ahí, no tenemos otro ingreso. ¿Y para vos, en lo personal, qué fue? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Bueno, yo en realidad... ¿Hiciste como un duelo? No sé si tanto. Porque, a ver, me dio un poco de tristeza, antes que lo personal, más tristeza por la gente que... Más por
por los tambores, bailarinas, todo eso que se están durante todo el año, mucha gente que se prepara durante el año para esta fiesta. Entonces a mí me da un poco de tristeza por todo eso. Uno, yo qué sé, uno ya como llega un momento, uno no se cuelga el tambor, sino va como la belleza. Pero no, ellos que son los que están todos los días, fin de semana, semanas, estar ensayando, las bailarinas también. Y entonces, para ellos también me dio pena por todo eso, ¿no? Pero si lo pensamos profundamente, te vuelvo a reiterar, me parecía demasiado riesgoso de repente salir en esos días. Entonces, yo qué sé, pienso de que teníamos que parar, ser conscientes, porque es de la única forma que podemos seguir adelante, ¿no? ¿Vos pensaste en algún momento que íbamos a hacer la excepción? Tenía miedo porque en cierta parte de la organización había intereses de que siguieran adelante todo esto. Y no era así, o sea, había que ver por el componente que está saliendo, con el componente que tiene el que se arriesga y entonces eso era lo bravo, ¿no? De parar y que todo el mundo tuviéramos conciencia que hay que parar, no solamente el componente, sino de repente hay gente que quizás lo veían comercialmente, ¿no? Y no es eso. Solamente desde ese lugar. No, sí, y no, me parece que ahí le estaban errando. Bueno, muchas gracias. No, por favor, mira, para mí es un placer estar, por ejemplo, en este barrio emblemático, en esto donde antes llegaban las llamadas. Dentro de unos meses ya vas a ver a la gente que está ensayando y pasando por aquí, y después la preparación de ese día de llamada, que es maravilloso. ¿Cuándo empieza el ruido de ensayo en esta calle? Y el ruido de ensayo es todo el año. El ruido de ensayo es todo el año. Ahora, claro, con todo esto tenemos que tener un poquito de cuidado. Pero si no, si fuera en una época normal, ya yo había terminado carnaval, ya a los 15, 20 días, ya están los tambores, ya arrancan los tambores, sí. Pero esperemos de que vuelvan pronto y que no solamente para mostrar nuestro arte, no solamente aquí, sino para el mundo, decir que tenemos algo bonito, virgen en muchas partes del mundo, como el candombe todavía, y bueno, y nosotros disfrutarlo, pero vivirlo de verdad, como realmente tiene que ser. Muchas gracias. No, al contrario. ¿Cómo te imaginás un carnaval de 2022 con todo esto? Ay, sí. ¿Cómo te lo imaginás? Yo creo que lo vamos a disfrutar como pocos, va a ser una maravilla. Primero por las ganas acumuladas, ¿verdad? Y además porque creo que, bueno, justamente, es decir, si uno de los ingredientes más jugosos de nuestro carnaval es el comentario de actualidad, ¿verdad? Creo que nos ha tocado vivir en estos meses, en estos 2 años, vamos a estar en el 22 en 2 años, bueno, una situación que nos tiene realmente, nadie podía preverla, imaginarla, y que ha dejado muchísimas cosas, ¿no? Para la reflexión, por supuesto, para el debate y para el análisis a muy distintos niveles, y obviamente de pronto también un análisis mucho más profundo desde otras perspectivas, pero también para ese comentario cotidiano, ¿verdad?, que surge de las vivencias de la gente, ¿no? ¿Te imaginabas posible, o en algún momento en tu carrera de 40 años en carnaval, te imaginabas que era posible que no hubiera carnaval en febrero? No, no se me pasó nunca por la cabeza, nunca. Y estábamos contentos que cuando vino el virus, por lo menos dejó terminar el carnaval pasado. Terminó carnaval, la entrega de premios, y a los 4 o 5 días empezaron a caer casos y eso, y ahí empezó todo esto. Y bueno, salvamos justito, pero ¿quién iba a pensar que se iba a ir tanto, no? Que son 2 meses, que son 3 meses, que son 4 meses. Cuando quisimos acordar, nos comió todo el año y cayó carnaval. Pero nunca se me pasó por la cabeza que iba a sufrir como sufrí la semana, la última semana de enero, como sufrí por el carnaval, fue tremendo. Te digo, siempre en los cíngaros y la ECPU, yo en lo personal quería que hubiera carnaval sí o sí, pero antes que nada poníamos que estaba la salud de la gente, que una locura tampoco podíamos hacer, ¿no? Y no se dio, empezaron a crecer los contagios, a crecer, y bueno, se tuvo que parar el carnaval.
Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. En vez de pedirte un vasito de agua, en vez de pedirte... te quiero pedir un bronceador acá, está divino. Pero si será atípico para mí este 2021. En vez de estar allá con 5.000 personas de este lado, estoy de este lado, al mediodía, al rayo del sol. Vamos a dejar esta nota cuenta de la que viene, para la semana que viene. Dale. ¿Estamos? Dale. Pero sin tanto calor, si no nos suelta. Dale, la hacemos de noche. Listo.